El próximo 4 de junio habrá elecciones en Coahuila y el Estado de México. Serán los únicos comicios del 2023 y que todavía tendrán lugar con las actuales reglas y operación del INE. En ambas entidades se elegirá gobernador, aunque en Coahuila también se elegirán ayuntamientos y se renovará el Congreso. Acompáñanos a conversar con el maestro Marco Baños, catedrático de la UNAM y exconsejero electoral. Bienvenido, maestro Marco Baños, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Estela, me da muchísimo gusto saludarte. Me siento profundamente honrado de estar contigo de nuevo. Muchas gracias. Oye, Marco, vamos a tener elecciones importantes, dos de ellas, ahorita nos las comentas, pero hay un extraordinario en principio. Sí, Tamaulipas hubo un lamentable accidente del senador suplente en la fórmula con Américo Villarreal. Como todo el mundo sabe, Américo Villarreal es el nuevo gobernador del estado de Tamaulipas. El senador suplente se accidentó, lamentablemente perdió la vida, y de acuerdo al procedimiento que está establecido en la Constitución, se tiene que convocar a una elección extraordinaria. Ya se agotó el procedimiento protocolario y la elección quedó fijada para el 19 de febrero. Así que habrá una senaduría con ciertas reglas. Los partidos tendrán que registrar fórmulas del mismo género que lo hicieron en la elección del 18 y obviamente esa elección se hará de manera extraordinaria para cumplir el periodo que quedó pendiente, exclusivamente para ese periodo. Sí. Y obviamente en 24 vendrá la elección para renovar de manera total por 6 años esa senaduría también. Bien, además tendremos otras dos elecciones muy importantes. ¿Te parece si vamos una a una? La del Estado de México es una elección en la que todo mundo tiene puesto la mira. Mira, es una elección, en mi opinión, paradigmática por muchas razones. Primero, porque estamos en presencia del Estado que electoralmente es el más grande, es sin duda el primero o el segundo en términos de capacidad productiva que tiene el país, del tamaño de los empleos que genera, de la industrialización, junto con Nuevo León, con el estado de Jalisco, con Querétaro, con ese nivel de entidades. Pero el Estado de México es sin duda muy importante. Pero tiene un universo de habitantes por más de 17 millones de personas, de los cuales 12 millones y medio se encuentran en los listados nominales de electores. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones del 18 sacó 4.9 millones de votos, nada más en el puro Estado de México. El listado nominal del Estado de México significa el 13% de la lista nominal nacional. Es decir, es un estado absolutamente grande, es un estado, es el más grande electoralmente hablando, es una entidad federativa que significa pues digamos, el último gran reducto que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Nadie ha gobernado fuera del PRI esa entidad federativa. Y hoy día, a pesar de que el PRI no tiene la mayoría de los diputados, tiene 23 de 75, pues es un hecho que el Partido Revolucionario Institucional depende en sus posibilidades de viabilidad de existencia como partido. Ya no te digo para gobernar el Estado de México, sino como partido político. Si el PRI llegase a perder las elecciones del Estado de México, me parece que eso significaría prácticamente la desaparición del PRI, y eso creo que ellos lo tienen muy claro. Ahora, significa también la antesala de la elección presidencial. Es un hecho que no va a ocurrir en la elección presidencial lo que ocurre en el Estado de México, son condiciones distintas, pero siempre el Estado de México ha sido un laboratorio en el cual se pulsa lo que podría llegar a ocurrir en las elecciones presidenciales. Morena se ha empecinado en mantener a Delfina Gómez como una candidata por segunda ocasión a la gubernatura del Estado. El PRI, por su parte, pues irá seguramente con Alejandra del Moral en una coalición que no se decantó con las dirigencias nacionales. ¿Por qué? ¿Qué pasó eso con esta alianza, esta coalición de Vamos por México? Esta alianza Vamos por México la formaron primero para fines legislativos, hay que decirlo así. Hicieron algunas alianzas para detener o para impulsar normas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y el PAN, PRI, PRD, que fueron severamente criticados hace 2 años en estas alturas del año de hace 2, el presidente había dedicado más o menos desde el 11, 12 de diciembre hasta finales del mes de diciembre, una cantidad impresionante de minutos para denostar a los partidos políticos que formaban, en su opinión, una coalición antinatural,
decía que eran los neoliberales los que habían generado la pobreza del país, todo el deterioro que tiene el país. Pero ellos formaron Va por México para poder, insisto, afrontar compromisos de tipo legislativo y luego de ahí devino en una alianza de tipo electoral. Sí. Entonces, pues yo diría que han tenido resultados que pueden ser evaluados en dos perspectivas. Si ves tú lo que pasó con las gubernaturas, pues por más que digan, las elecciones de este año de 2022 son elecciones donde particularmente el PRI pierde más gubernaturas, pero ganan en coalición la de Durango, mantienen la de Durango que la tenía el PAN, por los arreglos que tienen los partidos y por la forma en que se posicionan los candidatos, le correspondió a un candidato del PRI que ganó finalmente en el caso de Villegas. Entonces, ese es un gobierno, por cierto, de coalición. Ellos firmaron ese gobierno, ese convenio de gobierno de coalición, entonces se distribuyeron ya las secretarías del gabinete, en fin, las áreas que integran ese gobierno. En el caso concreto de las discusiones para mantener en las calles al Ejército Nacional y que el Ejército apoyara tareas de seguridad pública, el PRI había dicho junto con la coalición que no lo apoyaría, lo recordamos todos. Y de repente, pues el martes del Jaguar empezó a destapar algunos audios en los cuales se escucha a Alejandro Moreno en una serie de cosas que son impresentables para un político, también hay que decirlo con toda claridad. Y entonces él se retracta de lo dicho con el tema de la militarización y no solamente apoya que se haga la ampliación del periodo de los militares en la calle, sino que es una diputada del propio PRI quien impulsa esa reforma constitucional que le generó una diferencia tremenda con las dirigencias de los demás partidos. Entonces, ¿qué hicieron para efecto del Estado de México? No se sujetaron a las condiciones de negociación de una coalición con las dirigencias nacionales, sino lo hicieron a través de las dirigencias estatales. Creo que fue al final una buena salida, porque si revisas con detalle, Estela, tú que eres una periodista muy acuciosa, te vas a encontrar que los ejercicios demoscópicos aluden a que el PRI podría ganar el Estado de México, pero siempre y cuando vaya en coalición, en alianza con los demás partidos. Y hasta el día de hoy, pues no hay. Y bueno, pues yo creo que es la gran elección del 2023, ya lo has dicho y has explicado por qué. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si hay. Todavía hay posibilidad de que se dé la coalición, sí, porque no hay registro. Sí, porque además las normas locales dicen que en Coahuila empieza el 1 de enero. En el Estado de México es durante la primera semana, es decir, entre el 1 y el 7 de enero cuando empieza el proceso. Y tan luego se instale formalmente el Consejo General para iniciar formalmente el proceso, viene un periodo para el registro de las coaliciones. Claro. Van a tener una coalición firmada por las dirigencias locales, que además así lo han declarado las dirigencias estatales del PAN, del propio PRI y del PRD. Vamos a ver qué sucede con el Movimiento Ciudadano, pero seguramente el Movimiento Ciudadano va a ir por su cuenta con Juan Cepeda, que le generó al PRD en la contienda donde ganó Alfredo del Mazo, pues más o menos entre 17 y 18 puntos porcentuales de la votación. No eran despreciables, Nada. pero bueno, ahora va con Movimiento Ciudadano. Coahuila, en Estado de México es gobernador nada más, pero en Coahuila, ¿qué tenemos? Y también, ¿cómo ves el escenario? Mira, en Coahuila se renueva la gubernatura. Ya Morena destapó por vía de estas encuestas que fueron rechazadas por el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, destapó al senador Guadiana, y él va a ser el candidato de Morena. También hay una serie de datos. Luego las encuestas reflejan escenarios complicados. Marco Baños, no quisiera que te fueras sin que nos comentaras, estas elecciones que vendrán en 2023 son las que se van a llevar, digamos que aunque esta discusión del plan B, etcétera, pero con las reglas actuales, las que están vigentes en este momento, las reglas electorales, las jurídicas, las legales, no serían afectadas por las reformas secundarias en este tenor. Aquí viene un punto, y creo que esta es una gran pregunta la que tú formulas, porque vamos a ver qué hace la Cámara de Senadores. En mi opinión, se tiene que establecer una vacatio legis. ¿Qué significa eso?
un periodo de entrada en vigor de las normas. Se tiene que establecer claramente cuándo entran en vigor, porque estas elecciones están en puerta y como la Constitución prohíbe que modifiques normas fundamentales para las elecciones dentro de los 90 días previos al arranque del proceso electoral, pues ese periodo está completamente superado. Ahorita no se podrían modificar reglas y tendrían que hacerse con las mismas reglas que ya se tenían y por tanto el INE tendría que funcionar exactamente con el mismo aparato. Pero concretamente para estas elecciones las reglas tendrían que ser las mismas. Ya en el 2013-2014 habían iniciado también las elecciones en aquella ocasión de Nayarit y también del estado de Coahuila. Y la reforma electoral estableció que no entrarían en vigor las normas para esas dos elecciones que ya habían empezado y sería, en mi opinión, el mismo caso para Coahuila y el estado de México. Entonces, lo más seguro es que tengamos un marco normativo exactamente igual para que el INE haga en los mismos términos las elecciones. Ya después veríamos para el proceso presidencial cómo se ajusta el INE en caso de que se actualice el plan B del presidente. Sí, ya sería otro escenario, pero digamos que la opinión pública tendría que saber que casi lo natural es que las elecciones del 23 serían con las reglas actuales. Es correcto, es lo que tendríamos que decirle a la gente, se tendría que proceder con el mismo marco normativo porque además sería absolutamente apresurado. ¿Cómo le cambias las reglas del juego? Pues casi en su totalidad en muchos de los componentes esenciales, la participación de los servidores públicos, la forma en que el instituto se va a integrar para poder acometer las elecciones, en fin. Marco Baños, pues mira que lo habla un experto con tanto conocimiento en tema electoral y desde luego pues con todo tu conocimiento académico y de políticas públicas y todo este bagaje que tienes. Muchísimas gracias por explicarle al público este escenario, estas dos elecciones importantísimas. Marco, vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué nos dicen sobre este tema. Marco, pues muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Estela. Es un verdadero honor para mí estar contigo. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.